Llueve menos que antes. Es lo que, donde uno vaya, desde la región de Atacama hasta la Patagonia, lo primero que le dice la gente es: aquí llueve menos que antes, aquí cae menos nieve que antes, y la nieve que cae, esa nieve ocurre en cotas más altas que en el pasado. Y en consecuencia, el dato fundamental es que tenemos una menor disponibilidad de recursos hídricos que la que teníamos hace un par de décadas atrás. El segundo dato es que es altamente probable de que este proceso se agudice y se profundice en los años que vienen, y que en consecuencia el tema de la disponibilidad de recursos hídricos sea un tema cada vez más importante en la agenda de la política pública y de la vida de los ciudadanos. El tercer dato es que la demanda por recursos hídricos continúa creciendo por varias vías. Fíjense que hoy día de los derechos consultivos de agua, esto es, los derechos que se otorgan para ser consumidos totalmente, el 75%, poquito menos, es agricultura, el 10% es minería y el resto es básicamente agua potable y saneamiento ambiental. Pero el solo dato de que la necesidad de riego se vaya extendiendo hacia el sur y que hoy día hasta la región de la Araucanía, los ríos o los lagos demanden inversión en riego, hace suponer que efectivamente vamos camino hacia un uso más intensivo del agua para la producción de alimentos. Pero ocurre que el grueso de nuestras reservas futuras mineras, particularmente de cobre, están concentradas, por decirlo de manera geográfica y gráfica, entre los Andes y Rancagua. Esto es, entran en competencia directa con otras actividades productivas y entran en competencia directa con la población que habita esos lugares y con el impacto ambiental que tiene la actividad minera. No solo por la expansión de las ciudades, sino porque con toda razón y justicia la población que habita en el mundo rural crecientemente demanda condiciones de vida equivalentes a las de las ciudades. Y una de las principales carencias que tienen justamente es la disponibilidad de agua potable. Y en consecuencia, todos los programas de agua potable rural, y aquí está Reinaldo Ruiz que lo recogió prácticamente en todo Chile durante el año pasado, esa demanda también solamente puede profundizarse y ampliarse en el tiempo que viene. En consecuencia, tenemos menos recursos hídricos y tenemos mayor demanda. Ese es el escenario que vamos a enfrentar en el tiempo que viene. Yo creo que nosotros aquí, desde el punto de vista de las políticas públicas, enfrentamos un primer desafío que tiene que ver con aumentar la disponibilidad de recursos hídricos para las actividades productivas y para el consumo humano. ¿Cómo se aumenta la disponibilidad de recursos hídricos? No hay escapatoria, con inversión. ¿Qué tipo de inversión? Ahí cabe una discusión, creo, un poquito más informada que la que solemos tener en nuestro debate nacional. Históricamente, lo que hemos hecho ha sido construcción de embalses, en general de tamaño mediano a grande, que tiene dificultades evidentes. Tiene una dificultad del monto de la inversión, tiene una dificultad vinculada al impacto ambiental de ese tipo de inversiones, tiene una dificultad respecto al ritmo en que se hacen esas inversiones. En nuestro país el promedio por gobierno es que más o menos 1,5 embalses
comienzan a ser construidos o terminan su construcción, da lo mismo, están en el pipeline de la construcción. El gobierno de la presidenta Bachelet en este periodo se ha propuesto dejar en proceso de construcción 8 grandes embalses. La desalación o desalinización, todo indica, también va a aumentar en el futuro. No es que hay que ir muy lejos a ver experiencia, hay experiencia en Chile. El 70% del agua que consume la gente que vive en Antofagasta proviene de una planta de desalinización. Ya hay. Y en los próximos años habrá una en Copiapó y seguramente habrá uno en la Ligua Retorca. El tema es cómo armonizamos esa necesidad de inversión con nuestra disponibilidad de energía limpia, renovable, convencional, básicamente solar, eventualmente también puede ser eólica, y la evaluación de si al disponer de ese binomio energía, recursos hídricos provenientes de la desalación, es posible también contar con esos recursos no solo para el consumo humano, sino también para actividades productivas, o si somos capaces de encontrar mecanismos normativos que permitan algún tipo de swap entre el reemplazo de los recursos hídricos de consumo humano que hoy día son con cargo a la disponibilidad de recursos hídricos superficiales o subterráneos, de manera de liberar o aliviar las cuencas, que en sí solo ya tendría un enorme valor, o incluso dedicarla a otras actividades productivas. Creo que también tenemos un tema pendiente con el uso de las aguas residuales. En el mundo existe una ancha experiencia, una larga experiencia respecto al uso de las aguas residuales y su reutilización para actividades productivas. Esto prácticamente en Chile está en pañales, no lo hacemos, y es obviamente un gran tema pendiente que requiere inversión, desde luego, pero que también requiere la convicción de que desde el punto de vista de las políticas públicas y de la inversión privada es un paso necesario. A mí me parece que es evidente que tenemos que ir avanzando hacia un marco regulatorio que nos aproxime a la definición esencial de que el agua es un bien nacional de uso público, es de todos nosotros, porque hoy día definitivamente no lo es. Luego, además del marco regulatorio, me parece que es indispensable redefinir el marco institucional. Nosotros tenemos una muy baja capacidad de acción del Estado, tanto en su labor de fiscalización y control como en su labor de promoción de políticas públicas apropiadas. Parece imposible seguir en este mismo cuadro que tenemos hoy día, en que cada actividad productiva en cada cuenca hidrográfica queda prácticamente de manera aislada a una cosa. La gestión de recursos hídricos por cuenca, que es la manera moderna en que en el mundo se gestionan los recursos hídricos, es un paso indispensable para también poder mejorar lo que hacemos en el uso y la asignación de los recursos hídricos. Lo que se ha agregado en los últimos años es la idea de que no importa solo la cantidad, sino que también la dirección en la cual se innova. Y por lo tanto surge una concepción que tiene que ver con la idea de innovación transformacional. Y lo mejor es poner un ejemplo, el caso por ejemplo de Dinamarca. Dinamarca se planteó ya hace varios años cambiar totalmente su matriz energética. Ya hay lugares, hay espacios en territorios en Dinamarca que de hecho se han planteado ser absolutamente neutrales en términos de carbono, emisiones de carbono, cero emisión. Eso solo se puede lograr si es que uno no solo incentiva la innovación, sino que además la incentiva en una determinada dirección. Y eso implica creación de mercados, implica cambios en normas y regulaciones, implica direccionamiento de los recursos que el Estado va a aportar en materia de fomento a la innovación, la investigación y el desarrollo. Ya por lo tanto, aquí se genera una manera distinta, más compleja, con un nuevo planteamiento de vínculos entre el sector público y privado, que ya ve esto como un vector y no solamente como una magnitud. Entonces, en esa lógica es donde se enmarca la idea que planteamos cuando se cambió el nombre del Consejo de Innovación para la Competitividad a Consejo de Innovación para el Desarrollo, porque la lógica en realidad nos obliga hoy día, dado las situaciones que está el mundo, a plantearnos no en términos exclusivamente de crecimiento económico, sino que de desarrollo. O sea, significa también hacerse cargo
de lo que significa la sustentabilidad, la inclusividad, como parte que tiene que ser esencial, integral, de lo que tratamos de hacer como política pública. En este marco, entonces, cuando le presentamos a la presidenta hace muy poco un informe elaborado también por una comisión presidencial en que participó una amplia cantidad de gente, el informe Ciencia para el Desarrollo, que lo que hace básicamente es interrogarse desde el punto de vista de las capacidades chilenas, cómo podemos expandir una capacidad que es fundamental para poder gestionar nuestro desarrollo. Y ahí se plantearon 3 ámbitos que la presidenta recogió. Hay un ámbito, primero, que fue el tema de la minería. La minería es crucial para Chile. Si nosotros no somos capaces de mantener un nivel de producción minera, lo que vamos a tener es que el país va a caer fuertemente en su nivel de vida, ingreso, etc. Pero para tener minería, necesitamos tener minería verde. Necesitamos tener una minería que es distinta a la que estamos haciendo hoy día. Y en consecuencia hay un enorme esfuerzo de trabajo con los actores del sector, pero en concordancia con representantes del mundo indígena, representantes del mundo de las ONG ambientales, con representantes de los trabajadores, etc. Ese esfuerzo también lo hicimos en el Consejo, tenemos un acuerdo con el mundo minero y hemos ido avanzando sistemáticamente en eso. Un segundo gran tema que le planteamos al presidente, que ya recogió, fue el tema de gestión y prevención de desastres naturales. Producto del cambio climático, entre otras cosas, la ocurrencia de fenómenos extremos solo va a incrementarse. Ya lo mencionaban expositores previos, creo que Rodrigo lo mencionó. Esto va asociado a cambios en la intensidad con que vamos a vivir eventos tales como inundaciones, incendios, etc., no solo el tema de los terremotos. Ese es un gran foco en el cual Chile tiene enormes capacidades. Es probablemente uno de los países más resilientes que existe en el mundo y nosotros tenemos que ser capaces de incrementar nuestra capacidad en la materia y también ser capaces que con ello ofrecerle solucionarnos. Y el tercero es el agua. Y el agua es obviamente central para Chile y central para el mundo. Tal como lo hemos dicho otras veces, Chile exporta agua. Si nosotros básicamente lo que producimos en nuestra matriz exportadora, en la manera en como nosotros nos relacionamos con el mundo, son todas industrias que son intensivas en agua. Es la agricultura, el mundo forestal, la minería y también la acuicultura, que exporta la capacidad que tenemos de sostener aguas limpias, porque el tema de la calidad del agua también es relevante. ¿Cómo estamos pensando abordar este tema desde el punto de vista de una agenda de investigación, desarrollo e innovación en tema de agua? Yo diría que esto se ordena fundamentalmente en torno a grandes 4 áreas, 4 objetivos. El primero, y yo creo que es uno de los más relevantes porque hace alusión a lo que se mencionó en esta discusión antes, de que en realidad el problema del agua es un problema fundamentalmente de política, más que de comportamientos individuales, porque en general la gente es muy resistente al cambio. Como dice mi hija, la gente no cambia, solo empeora. Entonces es muy difícil que logremos cambiar los hábitos y todo. Entonces el primero es, bueno, ¿qué podemos hacer en términos de incremento de disponibilidad de ese 0,01% de agua dulce que efectivamente tenemos y que usamos como recurso hídrico? Bueno, ahí yo diría que hay distintas opciones, algunas de las cuales ya han avanzado. Aquí se mencionó, por ejemplo, el tema del cambio en la matriz de uso de agua de la minería. Hoy día la minería no solo está desalando, de hecho, casi el 70% del agua que se está usando de mar en la minería se usa sin tratar, sin desalar. O sea, los procesos tecnológicos en la minería se han adaptado para usar directamente aguas salinas, aguas salobres. Si uno ve la disponibilidad y las características, particularmente de lo que son las energías solares que se obtienen en el desierto del norte chileno, son totalmente distintas y mucho más intensas que las que uno puede observar en España, en el Sahara o en otros países del mundo, Australia. Tienes un nivel de radiación mucho mayor y por lo tanto, y también de rayos gamma, y por lo tanto lo que se produce ahí es que el tipo de celdas o de células fotovoltaicas que se están usando actualmente para obtener energía solar en el resto del mundo no están adaptadas para las condiciones extremas que tenemos en el desierto de Atacama. Hay que generar tecnologías que son apropiadas para ese nivel de radiación y que tienen la posibilidad de ser mucho más potentes. Si hay una gran apuesta que Chile tiene que ser capaz de hacer, es precisamente invertir fuertemente en generar nuestras capacidades para que la promesa de una energía limpia, barata y que además tenga la posibilidad de solucionar abastecimiento energético para no solo Chile, sino para el resto de América Latina,
y también de paso solucionar temas de abastecimiento de agua, bueno, ahí hay un gran tema para nosotros. Hay un segundo ámbito que obviamente es importante que tiene que ver con el incremento de la eficiencia. O sea, hay un tema de aumento de capacidad, hay un segundo que tiene que ver con aumento de eficiencia en el uso, y ahí están todos los temas de uso de aguas grises, uso de aguas negras, todo el tema del incremento de la eficiencia y la productividad que ya se mencionó en la agricultura, etcétera, etcétera, etcétera. Pero más interesante que ese, yo creo que es el tercer ámbito que yo creo que nos debiera ocupar, y es el tema de inversión en generar información y conocimiento sobre el tema del agua en Chile. Es impresionante lo poco que sabemos sobre el tema del agua en Chile. De nuestras aguas, por ejemplo, las aguas subterráneas, no sabemos exactamente qué tenemos ahí. No sabemos cómo están conectadas las napas. Esto tiene implicancias muy directas, por ejemplo, en términos medioambientales. Porque si yo hago un pozo en un determinado lago, por ejemplo, desde el punto de vista de lo que significa una faena minera, no sé exactamente cómo estoy afectando las napas circundantes, porque no tenemos claro cómo están conectadas unas con otras. Nuestro sistema de evaluación de impacto ambiental se basa sobre la idea de que hay empresas que presentan proyectos, que establecen cuáles son sus eventuales impactos, y que hay un conjunto de organismos públicos que opinan y evalúan esos proyectos. Bueno, la opinión y evaluación de esos organismos públicos se hace en función de lo que podríamos llamar un buen porcentaje de opinología. No está basada en conocimiento científico, y eso significa, entre otras cosas, que de repente aprobamos cosas que no deberíamos estar aprobando, y a veces también rechazamos cosas que no deberíamos estar rechazando. Pero sobre todo, que no tenemos capacidad para monitorear lo que se está haciendo efectivamente. Entonces, por lo tanto, la deuda que tenemos en esto es crucial. Yo creo que efectivamente si nosotros no somos capaces de hoy empezar a invertir fuertemente en esto, dar orientación estratégica en estas materias, estamos poniendo en serio riesgo no solo el futuro del crecimiento de Chile, que mucha gente podría estar ya ni siquiera importarle, sino que también la sustentabilidad de lo que es la vida humana en Chile.